La nueva película Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore nos respondió muchas preguntas que como fans teníamos desde hace mucho tiempo, pero también abrió una nueva brecha de información y teorías, porque hay muchas cosas que no se explican o se justifican. Una de las incógnitas más grandes y que no tuvo tanta relevancia en esta película fue la varita de Jacob Kowalski, la cual tiene muchos secretos que vamos a ir desvelando. Bienvenido, queridos amigos, a un nuevo video del mundo mágico cinematográfico. Pero primero, el meme mágico de la semana. Ahora sí, comenzamos con mi primer video oficial sobre teorías. Como les decía, la varita de Jacob nos impactó mucho en esta película, pero para ser sinceros no tuvo tanta relevancia. Para lo único que sirvió fue para distraer a Grindelwald, pero de ahí en fuera no tuvo nada de trascendencia. Vi que en internet se estaba hablando de una teoría muy interesante que dice que la varita de Jacob Kowalski es nada más y nada menos la varita del mismísimo Salazar Slytherin. Me sonó muy loco al principio, pero la verdad es que hay mucha información que respalda esta teoría. Por eso estuve recopilando muchos datos para explicarles por qué esta teoría puede ser verdadera. Porque, spoiler alert, yo sí creo que lo es. Hice una investigación muy extensa al respecto, así que voy a hablar mucho, pero les aseguro que valdrá la pena. Como vimos en esta reciente película, Albus Dumbledore le manda una varita a Jacob Kowalski como parte de este gran plan para confundir a Grindelwald. Nosotros como fans creíamos saber mucho de varitas y creamos mil teorías al respecto, pero ninguna de ellas fue confirmada en esta película. Para comenzar, hay que saber que las varitas tienen dos componentes esenciales: la madera con la que está hecha y el núcleo que va por dentro, que es el que canaliza la magia del mago. El núcleo normalmente es alguna parte de un animal como un pelo o una pluma. Y bueno, el resto de la varita es simplemente un diseño que va de acuerdo a la personalidad del mago. Ahora sí, la varita de Jacob es inusual. En primera, porque se menciona que está creada con madera de serpiente, un tipo de madera muy poco común, y se nos menciona dos veces, nos lo quieren dejar muy en claro. Y el segundo hecho inusual es que la varita de Jacob no tiene núcleo, algo que no habíamos escuchado hasta el momento, así que todo lo que creíamos saber sobre varitas se fue a la basura. Todo comenzó porque el portal de Insider publicó el 16 de abril de 2022 un artículo que habla sobre las referencias y detalles que aparecieron en la película Los Secretos de Dumbledore. En este artículo se nos recuerda la relación que tiene la varita de Jacob con otra varita muy importante del mundo mágico, la varita de Salazar Slytherin, la cual es la única varita que conocemos hasta el momento que está hecha de madera de serpiente. Y por supuesto, a partir de aquí se dispararon las teorías. Ahora hablemos rápidamente de Salazar Slytherin, quien es uno de los 4 fundadores del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Por eso una de las casas lleva su apellido, Slytherin. Él era un mago de sangre pura, muy excéntrico por cierto, el cual tenía la idea muy firme de que la magia solo debía ser enseñada a hijos de sangre pura. Es por eso que tuvo diferencias con el resto de los fundadores. Salazar Slytherin tuvo 3 posesiones, 3 reliquias que fueron muy importantes para él, las cuales se fueron heredando año tras año a sus descendientes. La primera es el guardapelo y el segundo es el anillo, que tiene relevancia para la historia de Harry Potter, pues recordemos que quienes poseen ambos objetos son la familia Gaunt, que es de donde desciende Tom Riddle, ya que su mamá era Merope Gaunt. Y bueno, ambos objetos fueron convertidos por Tom Riddle en Horrocruxes. Y la tercera reliquia de Slytherin fue su varita. Se sabe que él mismo creó su varita, tomando madera de serpiente, ya que era una madera muy rara y que tiene propiedades mágicas, y tomando como núcleo el colmillo de basilisco. Así es, el mismo basilisco que vemos en Harry Potter y la cámara secreta, pues el mismo Salazar Slytherin lo adiestró para matar a hijos de muggles, una trama que es principal en esta película. Bueno, el chiste es que la varita se perdió con los años, se dio por perdida a principios de los años 1600. Esto sucedió porque la varita no fue heredada a la misma línea de familia de los Gaunt a la que perteneció Tom Riddle, sino a una rama distinta de esa misma familia, de la cual nació Isolde Sayre, la fundadora del colegio Ilvermorny de magia y hechicería en Estados Unidos. Trataré de resumir lo mejor que pueda la historia de la fundación de Ilvermorny porque es una historia muy larga,
pero muy interesante y súper relevante para este tema. De todas maneras, les dejo en la descripción el link para que puedan leer este texto en la página oficial y así puedan entender mejor. Bueno, este es un rápido resumen de cómo fue la fundación del colegio Ilvermorny. Todo comienza con el nacimiento de Isolde Sayre en 1603, aproximadamente 300 años antes de todo lo que está sucediendo en las películas de Animales Fantásticos. Isolde era hija de dos familias de sangre pura. Por una parte, su padre era descendiente de una famosa bruja irlandesa, la cual no tiene relevancia por ahora, pero su madre era descendiente de la mismísima familia Gaunt. Así es, los descendientes de Slytherin, de los cuales ya hablé un poquito hace un rato. Cuando Isolde cumplió 5 años, su familia fue atacada y sus padres murieron. Quien rescató y se encargó de criar a la niña fue su tía Gormlaith Gaunt. Pero, spoiler alert, fue la misma tía quien mató a los papás de Isolde. Porque Gormlaith era una fanática de la sangre pura y sabía que su hermana no compartía esa ideología. Por lo tanto, creía que era una mala influencia para la niña, quien hasta el momento era la única descendiente de esa familia. Pasaron muchas cosas feas en el transcurso de la niñez y la adolescencia de Isolde, y aunque la tía le enseñaba magia, nunca le permitió tener su propia varita y no la dejó ir a Hogwarts. ¡Qué condena! Llegó un punto en el que Isolde dijo hasta aquí y se escapó de su casa robando 2 objetos. Un broche de oro que le pertenecía a su mamá y la varita de su tía. ¡Qué valiente! Huyó por un tiempo para que su tía no la encontrara, hasta que en 1620 llegó a Estados Unidos. Isolde pasó por muchas cosas, adoptó 2 hijos magos y se casó con un hombre 100% muggle, y posteriormente tuvo un par de gemelas con él. Como su sueño siempre fue ir a Hogwarts al igual que su tía, fundó con su familia el colegio Ilvermorny de magia y hechicería ahí mismo en Estados Unidos. Es por eso que estos colegios son muy similares, porque Isolde prácticamente copió todo lo que sabía de Hogwarts, solo que este colegio se volvió muy popular en América porque nadie usaba varita, pero Isolde ya había aprendido a dominar increíblemente la varita que le robó a su tía. Todo iba perfecto. Isolde por fin estaba viviendo su fantasía cuando su tía Gormlaith la encontró, y al llegar al castillo de Ilvermorny solo le bastó pronunciar una palabra en Parcel para desactivar a la distancia la varita robada que había servido fielmente a Isolde por tantos años. Isolde no sabía que esta varita le pertenecía a Salazar Slytherin y que él mismo le había enseñado a la varita a dormir cuando se le ordenara. Este secreto se había transmitido al paso de los siglos a cada descendiente de Slytherin que poseía la varita. El punto es que se armó un duelo entre Gormlaith y la nueva familia de Isolde que concluyó en la muerte de la tía. La varita de Salazar quedó prácticamente inservible porque Isolde no sabía hablar Parcel y después de ese suceso ya no quiso volver a usar la varita. Entonces lo que hizo fue enterrarla fuera de los terrenos de Ilvermorny. Voy a citar lo siguiente porque es importante. Dentro de un año, una especie desconocida de árbol de madera de serpiente había crecido de la tierra en el lugar donde estaba enterrada la varita. Resistió todos los intentos de podarlo o matarlo. ¿Qué tal? Está muy buena la historia, ¿no? Pero está muy resumida, así que sí les recomiendo leerla completa, no se van a arrepentir. La historia de Ilvermorny es un texto escrito por la mismísima Rowling y salió a la luz con el estreno de la primera película de Animales Fantásticos en 2016. Este texto se publicó en la página oficial junto con otros para abrir paso a la historia de la magia en Estados Unidos, ya que obviamente iba a ser relevante para las películas de Animales Fantásticos. Así que para mí tiene mucho sentido que nos hayan presentado la varita de madera de serpiente de Slytherin en este texto. Y bueno, el conocimiento de desactivar o dormir la varita solo se transmitía al siguiente propietario, lo cual quiere decir que aunque alguien más hable Parcel, no va a saber que si le habla Parcel a la varita, se va a reactivar. Ese conocimiento murió con la tía Gormlaith y quiere decir que la varita permanecerá inactiva para siempre. Ahora, me suena un poco ilógico que la varita enterrada haya crecido hasta convertirse en un árbol. Claramente no soy experto en herbología. Te he fallado, Pomona Sprout. Pero más bien yo creo que la magia de la varita se impregnó a otras raíces y ahora sí pudo surgir el árbol de madera de serpiente que está en Ilvermorny. Ya que como les mencioné, ese árbol no puede ser cortado, ni mutilado, ni nada. Lo que me hace pensar que la varita de Slytherin se haya quedado intacta en
enterrada. Como les dije, la madera de serpiente es muy rara, por lo tanto el único árbol cercano que conocemos de madera de serpiente es este, el de Ilvermorny, y eso querría decir que la varita de Jacob no pudo haber sido simplemente arrancada. No se puede, porque además la varita está perfectamente labrada como una varita, tiene diseño de varita, un poco rústica, pero es una varita. Entonces yo sí creo que pueda ser la varita del mismísimo Salazar Slytherin. Espero que hasta aquí todo esté muy claro. Si estás apreciando este arduo trabajo de investigación, por favor considera suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y si no, lo siento mucho, pero tendré que obligarte con una maldición. Imperio, muchas gracias por suscribirte, en serio, no sabes cuánto me estás ayudando. Y por supuesto, para que sigas viendo este tipo de videos, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora, continuando, Newt le dice a Jacob que esta sí es una varita, pero sin núcleo. Lo cual de entrada ya me suena raro, porque si no tiene núcleo, entonces no es una varita, es un palo. De madera de serpiente, pero a fin de cuentas un palo. ¿Están de acuerdo? Incluso el diseño de la varita de Jacob es muy rústico, parece una rama de árbol arrancada. Es muy diferente a las varitas mucho más sofisticadas de los personajes actuales, lo cual querría decir que la varita ya tiene varios siglos de existencia. Y como podemos ver en este diseño conceptual, probablemente la varita se rompa en algún momento, así que habrá que esperar a las otras películas. En caso de que esta sí sea la varita de Salazar Slytherin, yo creo que los personajes no tienen idea de a quién pertenece. Entonces no saben que en realidad sí tiene núcleo, pero inservible porque lleva muchos años desactivada. Si alguien dentro de la ficción estudiara la historia de la familia Gaunt, yo creo que podría dar con la varita sin problemas. Aunque tal vez no existan registros tan específicos porque la historia estuvo fea. Probablemente quien sí sepa más al respecto de esta varita sea Albus Dumbledore, pero no se lo dice a los personajes como Newt y Jacob. O tal vez apenas está descubriendo qué es lo que sucede con esta varita junto con Lally Hicks, quien recordemos es profesora de Ilvermorny, el mismo lugar donde se enterró la varita de Salazar. Y la verdad no me sorprende que ella haya podido desenterrar la varita de Slytherin con sus grandes habilidades. Seguramente dentro de Ilvermorny rondan muchas leyendas acerca del árbol de madera de serpiente, así que tal vez Lally investigó un poco más sobre este tipo de árboles tan raros y pudo así desenterrar la varita intacta de Salazar Slytherin. Al final de la película, Albus Dumbledore le dice a Jacob que sí se puede quedar con la varita porque no conoce a nadie más que la merezca. ¿Sabrá la historia detrás de la varita y que probablemente pueda servirles después? ¿Slytherin se estará retorciendo en su tumba al saber que su preciosa creación, su varita única, ahora queda en manos de un muggle? J.K. Rowling tiene la costumbre de mostrarnos elementos que tendrán relevancia en futuros libros o películas, y yo creo que la varita de Jacob es uno de estos elementos. Quién sabe, a lo mejor se puede convertir en una de las armas para finalmente derrotar a Grindelwald, pero para ello la varita debería ser reactivada por alguien que hable Parcel. ¿Quién podrá realizar esta tarea? Les tengo 3 teorías al respecto. Número 1. Nagini. Su condición como Maledictus la convierte en una opción perfecta para hablar Parcel, ya que al convertirse en serpiente temporalmente, puede hacerlo sin problema. Tal vez introdujeron a Nagini en esta historia para que en el futuro ella sea la encargada de activar la varita, ya que casualmente odia a Grindelwald y ese podría ser su granito de ayuda para la derrota. Estoy seguro de que el rol de Nagini no se va a quedar en los crímenes de Grindelwald, sino que va a tener mucha relevancia más adelante. La segunda opción es Aurelius Dumbledore. Recordemos que en la segunda película, Nagini y Credence fueron muy cercanos y Nagini aún no se convierte completamente en una serpiente, así que probablemente tiene la capacidad de enseñar el Parcel a su amigo más íntimo, Aurelius Dumbledore. En teoría es muy difícil aprender Parcel, pero no imposible. Por ejemplo, Albus Dumbledore entiende el Parcel, pero no puede hablarlo. Y Ron Weasley pudo imitar perfectamente el sonido del Parcel para abrir la cámara secreta, aunque no tengan ni idea de lo que está diciendo. Y puedes poseer mucho más fácil la habilidad de hablar Parcel si eres descendiente de Salazar Slytherin, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podrá ser la desconocida mamá de Aurelius Dumbledore una descendiente de Salazar Slytherin? Bueno, esa pregunta se las dejo ahí nada más. La tercera opción me parece muy buena pero mucho menos probable. Tom Riddle.
quien está tan solo a unos años de llegar a Hogwarts, exactamente en 1938, aún antes de la derrota de Grindelwald, por lo que las fechas coinciden. Pero creo que si él hubiera desactivado la varita, hubiera tenido mucha más relevancia en su vida y por supuesto en la historia de Harry Potter como el guardapelo y el anillo, así que lo vamos a descartar. No creo que Albus Dumbledore le haya dicho a Tom Riddle como: oye, ¿puedes hablar Parcel para activarme esta varita? Gracias, luego te regreso el favor. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo que la varita de Jacob podría tener relevancia en el futuro para la derrota de Grindelwald? Porque tengo una pequeña y última teoría al respecto. Les hablaré rápidamente de Gregorovich, un mago contemporáneo a Ollivander que también se dedicaba a la fabricación de varitas. Si recuerdan, Viktor Krum compró su varita con Gregorovich, lo cual querría decir que varios de los alumnos que estudian en Durmstrang también compran sus varitas con Gregorovich. ¿Y recuerdan quién más fue estudiante de Durmstrang? Así es, Gellert Grindelwald. Antes de poseer la varita de Sauco, Grindelwald tenía su propia varita, la que usaba en el colegio, para sus clases, para todo. Lo curioso es que no se sabe de qué madera está hecha ni cuál es su núcleo, pero sí tenemos una imagen de su varita. También parece un palo muy irregular y rústico como la varita de Jacob. También se sabe que Gregorovich en algún momento vendió una varita de madera de serpiente y núcleo de coral, y no me sorprendería que esta sea la varita de Gellert Grindelwald. ¿Será una coincidencia que estas varitas pudieran estar hechas de la misma madera? No se sabe, pero yo les dejo ahí los datos en la mesa. Y eso ha sido todo. Este ha sido el final de la teoría, la cual me emociona mucho porque creo que tiene mucho potencial. Espero no quedar con nuestra cara como nos sucedió con los secretos de Dumbledore, que teníamos muchas buenas teorías y que al final fueron cosas muy simples. Me gustaría saber en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta teoría, si crees que es cierta o por qué crees que no es cierta, para que platiquemos y sepamos un poco más de esto. Yo soy Paul Delfín y nos vemos la próxima. Y la tercera reliquia de Slytherin fue su varita. La fundadora del colegio Isolt era la familia... no. Y salió a la luz con el primer... ¿qué? Antes de poseer la varita de